Buenos días, mi nombre es Freddy Piñerúa, estudiante de la Universidad Yacambú en la carrera Ciencias Jurídicas y Políticas, mención Derecho en la modalidad a distancia. En esta oportunidad voy a presentar un trabajo para la materia de elementos del delito, lo cual consta de dos puntos, lo que es el estado de necesidad y el ejercicio legítimo de cargo u oficio. El estado de necesidad es aquella situación en la que se daña un bien jurídico protegido incurriendo en un tipo penal, pero descartando la antijuricidad de la acción, precisamente debido a la presencia de la figura justificante, según las acciones de los concretos códigos penales, que en algunos ordenamientos jurídicos el estado de necesidad en el ámbito penal solo excluiría la culpabilidad. Se puede definir el estado de necesidad como la situación de peligro grave, actual e inminente y no provocada contra un bien o un interés jurídicamente protegido, propio o ajeno, siendo que es vulnerable dicha situación de peligro y cuya situación no le queda otra opción al agente que el sacrificio del interés o bienes jurídicos pertenecientes a otras personas, con el objeto de salvaguardar los propios o los de un tercero, que el derecho reconoce como justificante, por lo tanto, lo exime del estado de responsabilidad penal. El estado de necesidad aparece como una causa de justificación eximente de responsabilidad penal y así lo consagra el ordinal cuarto del artículo 65 del Código Penal venezolano vigente, el cual preceptúa de la manera siguiente: no es punible el que obra constreñido por la necesidad de salvar su persona o la de otro de un peligro grave e inminente, al cual no haya dado voluntariamente causa y que no puede evitar de modo. La mejor doctrina penal consiste en la persona que actúa en el estado de necesidad. No se le puede imputar, pues debe estar exenta de responsabilidad penal, pero difiere sustancialmente cuando en el fundamento de tal excepción penal, según lo indican las siguientes teorías, como por ejemplo, la teoría del acto antijurídico. Esta obra de teoría defendida y propulsada por Manuel Kant, quien estima que en el acto realizado en estado de necesidad y es un acto antijurídico y fundamentalmente injusto, pero que debe quedar impune en fundación a la utilidad práctica de la pena por la persona que se encuentra en un grave peligro actual o inminente. Se defiende de este, olvidando la pena posible que se le puede imponer, olvida el aspecto disuasivo de la pena. Tenemos otra. En el acto adecuado al derecho de la teoría que sostiene que el estado de necesidad es un acto de derecho intrínsecamente justificado al respecto, Hernando Grisanti Aveledo explica que en la actualidad en la mayoría de los penalistas estiman que el estado ejecutado en estado de necesidad es, en todo caso, adecuado al derecho, es absoluta e intrínsecamente justificado. Si dicho de otro modo, considera que el estado de necesidad es siempre una causa de justificación. Debemos presuponer la presencia de un peligro grave actual e inminente, no siendo menester que haya amenazado a realizarse, dándose como suficiente que el agente que produce la acción pueda percibir con sus sentidos el peligro posible y real contra un bien jurídicamente tutelado, propio o ajeno, y que como consecuencia de esto tenga que utilizar una acción para evitarlo, como también podemos hacerlo. La no existencia de provocación dolosa, no pudiendo existir voluntad consciente y deliberada de haber generado las causas de tal situación de peligro. La necesidad de afectar un bien jurídico ajeno, refiérase este requisito a la inevitabilidad del mal causado, no pudiendo haber realizado otras acciones posibles para proteger a sí mismo o a otro. Sobre las consecuencias jurídicas podemos hablar lo siguiente. Un peligro grave o actual o inminente se entiende por peligro grave que el que amenace la vida de personas o su integridad física. El peligro actual es el que existe aquí y ahora, y el peligro inminente es el que se va a dar. Es importante señalar que las personas que ejerzan profesiones peligrosas no están necesariamente fuera del estado necesario, pero la eximente tiene para
ellos un ámbito más reducido, ya que están obligados en su profesión a enfrentarse a determinadas clases de riesgo. Vamos a citar, por ejemplo, un bombero. Bombero, ya que su profesión es bastante peligrosa, y pongámonos en la situación que él tiene que arriesgar su vida para salvarla de los demás. Pero esta misma situación cabe cuando un bombero que se encuentre libre, no esté de servicio, eso lo exime de la pena. También pudiéramos hacerlo por allí. O cuando un médico o enfermera no quieren atender a una persona porque tiene una enfermedad contagiosa, esto lo exime de la pena. Pudiéramos tener un poco más cuidado. Pero ojo, también tenemos que tomar en cuenta que esto no tiene nada que ver cuando un bombero arriesgue su vida o le exijan arriesgar su vida para salvar, por ejemplo, una pintura de un pintor famoso. Allí no tiene ninguna responsabilidad el funcionario. Es importante señalar que si el agente provocado dolosamente la situación de peligro, no estará amparado por la eximente, pero sí lo protegerá cuando solo culposamente ha causado el peligro. Ejemplo, una persona que provoca un incendio para cobrar un seguro y luego se ve acorralada entre las llamas y sacrifica la vida de otra persona para salvar la propia. En este caso, el agente no podrá invocar con éxito el estado de necesidad, porque ha obrado con dolo, mentira, engaño o simulación. En la legítima defensa se enfrentan los intereses ilegítimo del sujeto agresor y el interés legítimo del sujeto agredido. En la legítima defensa, en el peligro siempre es provocado por personas. El sujeto agresor, por el contrario, en el estado de necesidad, el peligro es generado por una multiplicidad de factores, siendo necesario solo que haya sido provocado dolosamente por el sujeto activo. En la legítima defensa, la extensión de los bienes jurídicos con derecho a protegerse es amplia, ya que pueden proteger los derechos de los cuales se es titular, aunque no hace mención a la norma que consagra la legítima defensa de terceros. En cambio, lo que respecta en el estado de necesidad lo justifica derechos como la vida y la integridad personal. Pudiéramos hablar sobre el ejercicio legítimo de cargo u oficio. Vamos a citar uno. No es punible el que obra en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo, sin traspasar los límites legales. Cuando se habla de hechos no punibles, se está frente a una justificación del delito, que a simple vista se visualiza como típico, pero que se fundamenta principalmente en el cumplimiento del deber. El cumplimiento del deber consiste en causar daño actuando de forma legítima en cumplimiento de un deber jurídico, siempre que exista la necesidad racional del medio empleado. Tenemos algunas características, podemos describirlas. Sujeto activo con facultad para actuar frente a la acción que constituya una amenaza o un bien jurídico. El deber ser jurídico impuesto por el ordenamiento jurídico y fundado en la ley formal o en el reglamento, decreto u ordenanza. La determinación del deber puede derivarse de la costumbre, ya que la misma sirve igualmente como la fuente directa del derecho penal. El cumplimiento de un deber se encuentra derivado del ejercicio de la profesión, pero también tiene limitaciones, deberes que se imponen directamente de los particulares. El cumplimiento del deber que justifica una conducta típica, la necesidad de la que ésta se produzca. No puede excederse el sujeto al cumplir su deber, es decir, traspasar los límites establecidos legalmente. No comprende un deber moral o religioso, solo comprende un deber jurídico. Citemos un ejemplo. Se declara que los funcionarios policiales cumpliendo un deber cuando dispararon causando la muerte de un conductor de un vehículo que no atendió la voz de alto. Fíjate, aquí pudiésemos colocar un ejemplo. Un funcionario que se encuentra en servicio en labores de inteligencia tiene instrucciones de sus superiores de buscar un vehículo señalado con características que se pudieran dar de cualquier tipo de índole. Ellos reciben la información que el vehículo se encuentra ubicado en un sitio X y se trasladan hacia el sitio. Cuando van, ven que viene el vehículo, le dan la voz de alto, el mismo no quiere detenerse. Cuando se presenta un intercambio de disparos donde muere el conductor del vehículo. ¿Qué pasa en este caso?
La sala observa que el ciudadano obró en el cumplimiento del deber de sus funciones en el cargo y por lo tanto, siendo el cumplimiento del deber una causa que excluye la responsabilidad penal del hecho, lo indicado es declarar que la conducta desplegada por el imputado no es punible. El ejercicio de un derecho se da cuando se causan daños al obrar en forma legítima, siempre y cuando exista la necesidad racional del medio empleado. Este configura desde el punto de vista penal una circunstancia que exime la responsabilidad, siempre que la conducta afectada esté amparada por la necesidad de ejecutar este derecho, que no existe abuso o extralimitaciones en tal ejercicio, y que exista una proporcionalidad entre el resultado lesivo cometido y los medios del ejercicio del derecho. Pudiéramos citar algunas características: la presencia de dos normas que lo tipifican un hecho como delictivo y la otra que nos faculta la realización de tal hecho. La norma que faculta debe estar vigente y prevalece en una exigencia lógica del sistema, al consagrar un derecho cuyo ejercicio legítimo implica el sacrificio de un bien jurídico, pero también tienen limitaciones. Pudiéramos citar algunas. La facultad conferida debe ejercerse cuando sea realmente necesario y en la medida adecuada, sin exceso. Este ejercicio no puede entrar en pugna con la propia ley ni con los derechos ajenos. Citemos un ejemplo. Cuando hay manifestaciones de calle, se producen saqueos y alteración del orden público. Sin ser sujetos activos de estos delitos, toda persona tiene el derecho de manifestar de forma pacífica, civil y sin armas, dicho sea de paso, como lo estatuye nuestra Constitución. Y a viva voz, sin ser reprimidos o privados de libertad, a menos que sean capturados infraganti. En ejercicio legítimo de la profesión o oficio que confiere determinadas facultades o que impone determinados deberes, a condición de que se realicen los actos en el estricto círculo de derecho que la profesión le faculta e impone. Pudiéramos tener unas características. Se debe realizar los actos en el ejercicio del círculo del derecho y deberes de la profesión que lo faculta e impone. Impera primeramente lo establecido en la norma especial luego del ejercicio de la profesión. Las limitaciones: en cuanto a la medicina, el ejercicio debe ser legítimo basado en criterios científicos. Consentimiento del paciente o su representante. Ejemplo: el médico que amputa un brazo a fin de evitar que avance una gangrena causa una mutilación, pero su conducta es típica, pero no antijurídica, puesto que actúa en el ejercicio de un derecho. Lo mismo aplica cuando el abogado que toma un bien inmueble ajeno a la virtud del orden, sin embargo, cometiendo esto en caso ninguno es lícito. Gracias.